Por motivos laborales de mi esposo, residíamos en el estado de Michoacán. Originalmente somos oriundos de Campeche. Sin embargo, llevábamos 3 años instalados en el occidente del país. Hicimos todo lo que involucra cambiar de residencia. Vendimos todas las pertenencias que nos llevaríamos. Alistamos nuestras maletas y listo. Así, emprendimos el regreso a casa. Antes de continuar, déjame decirte que esta historia tiene 15 años que nos sucedió. Mi hermosa familia en ese entonces constaba de 3 personas, por lo cual en la camioneta íbamos mi esposo, mi hijo Eduardo y tu servidora. El viaje comenzó con total normalidad. Salimos de Michoacán por la tarde. El clima parecía perfecto para un trayecto agradable. Jamás pensé que ese día, más tarde, pasaría lo más horroroso que he vivido. Te sigo contando. Mi hijo Eduardo y yo íbamos en la parte trasera de nuestra camioneta. Ya saben, por precaución. Debo confesar que soy muy mala acompañante. Cada vez que viajo por carretera, al comenzar el trayecto, siempre, por más que trate de aguantar, termino dormida. Esto, aunado al cansancio de esos últimos días por todo lo de la mudanza y la posibilidad de que la camioneta tenía espacio suficiente, pues pasó. No me di cuenta en qué momento, pero me quedé dormida abrazando a mi pequeño de 3 años. Comencé a escuchar un llanto. En un principio no podía identificar quién lloraba, o sea, de dónde salía aquel sonido. Era un niño pequeño. Pude escuchar al prestar mayor atención. De inmediato pensé en mi hijo y lo busqué junto a mí. No se encontraba. De un sobresalto le dije a mi esposo si el niño estaba con él. No me hizo caso. Él solo venía con la mirada fija en la carretera. Podía observar parcialmente su rostro reflejado en el retrovisor. Le hablé más fuerte y fue en ese momento que levantó el brazo derecho y apuntó hacia un costado de la carretera. En ese momento me di cuenta de que no veníamos circulando. O sea, estábamos detenidos en medio de la carretera. No estábamos bien estacionados. Nos encontrábamos como lo describo, justo en medio de la carretera oscura, solo con las luces delanteras encendidas y una extraña luz a un costado de nosotros. Observé el punto que me mostraba mi pareja. Ahí, de pie, se encontraba un niño, más bien 2. Un extraño infante se encontraba parado a unos metros de nuestra camioneta. En la mano tenía una vela grande, del tipo que se usa en las iglesias. Cirios, me parece que se llama. ¿Recuerdas que te dije que eran 2 niños? Bueno, pues a sus pies se encontraba mi hijo, acostado en una posición fetal. Tenía una expresión de miedo. Era mi hijo a quien escuchaba llorar. Aterrada, le grité a mi esposo que fuera por él, pero no reaccionaba. Seguía ahí con el brazo levantado, apuntando hacia aquella aberrante imagen. Tomé la manija de la puerta para abrirla y bajar por mi niño. Al descender de la camioneta ya no había nadie. El sonido de aquel llanto había desaparecido, al igual que la camioneta, mi esposo y mi hijo. No sabía qué sucedía. Estaba muy confundida. En verdad estaba aterrada. A lo lejos, sobre el pavimento, vi una luz acercarse a gran velocidad. Yo no me había dado cuenta, pero estaba parada donde momentos atrás se encontraba la camioneta, en medio de la carretera. Escuché el chirrido de unas llantas al mismo tiempo que gritaba y abría los ojos. Todo había sido un horrible y extraño sueño. Sentado junto a mí estaba mi hijo observándome, tratando de calmarme con expresiones y palabras de su edad. Shh, shh. Todo está bien, mami. En verdad estaba espantada. Mi esposo solamente se reía y me preguntaba qué pasaba. Venías hablando sola. Te quise levantar varias veces, pero no me hacías caso, dijo. Además, mencionó que mi hijo venía quejándose. Hasta mencionó que de seguro coordinamos nuestros sueños. Claro que lo dijo a son de broma, pero de chistoso no tenía absolutamente nada. Estaba muy cansada. Había dormido un poco, pero en verdad no recuperé nada de fuerzas. Al contrario,
Ahora me dolía la cabeza y me sentía con náuseas. El interior de la camioneta estaba oscuro. La luz de la pantalla trasera iluminaba la parte del vehículo donde nos encontrábamos. Ya era de noche. Recuerdo que presté atención para ubicarme y saber a qué altura estábamos. Me di cuenta de que nos encontrábamos atravesando el Estado de México. Pensé en lo que faltaba aún por recorrer, pero me sentía contenta. Estaba muy feliz de regresar a nuestras tierras después de unos años ausentes. Llevábamos unas golosinas y alimentos preparados que compramos antes de viajar. Una hielera nos acompañaba con provisiones. Le di un yogur y una manzana a mi cachorro para mitigar su hambre en lo que veíamos dónde parar. Debíamos hacerlo, ya que mi esposo me había mencionado que quería revisar una llanta. Al parecer, teníamos un inconveniente o algo así. Yo no le sé mucho a eso. El chiste es que, como ya había comido y bebido algo, en una de esas pláticas que llevaba con mi esposo, no me di cuenta y me quedé dormida de nuevo. No les mentí cuando les dije que duermo mucho cuando viajo. La carretera me arrulla. Es extraño. En verdad me gusta dormitar cuando viajo. Abrir los ojos y observar el paisaje. No sé, me gusta mucho todo ese asunto. Ahí estaba. Me encontraba en una extraña situación. Me veía manejando un vehículo viejo. No podría decirles qué modelo o qué marca. Solo sé por el tablero y todo el interior que se trataba de un carro muy antiguo. Mejor dicho, una camioneta, ya que veía el medallón trasero pegado a mi cabeza. Iba manejando por una carretera sin tráfico, totalmente oscura. Los focos de ese carro apenas alcanzaban a iluminar unos metros delante de mí. De pie, en el asiento del pasajero, venía el mismo niño con el que había soñado tiempo antes. Sí, aquel que estaba con un cirio en la mano. El mismo cirio que tenía también en este momento. Se le alcanzaba a notar cera derretida pegada en su piel. Habían residuos de la vela en su mano y sus pies, como si llevara mucho tiempo con la veladora encendida goteando. Había mucho frío. La flama de la veladora parecía apagarse. Era muy tenue. Parecía estar fija, estática, pero al mismo tiempo parpadeaba el reflejo de las sombras. Era muy extraño. En un momento, por el rabillo del ojo, observé que levantó su mano y me apuntó un objetivo al frente. En un principio no se observaba bien, pero conforme nos íbamos acercando, pude notar que mi hijo estaba en la carretera. Ahí se encontraba de pie, caminando de reversa. Sí, su cuerpo veía hacia donde yo estaba, pero caminaba en la misma dirección que yo circulaba, dando pasos hacia atrás. Llevaba un cirio en la mano. Cuando pude distinguir bien que era él, la camioneta en automático tuvo un movimiento. Se dirigió hacia donde estaba mi hijo. Escuché un grito y una risotada al mismo tiempo. Mi pasajero hacía ese ruido. Justo antes de atropellar a mi hijo, desperté de un salto. Estábamos detenidos. Mi corazón se aceleró. No sabía qué pasaba. Todo estaba apagado dentro de la camioneta. Una luz se colaba por las ventanas del carro. Lo primero que escuché fue el paso de distintos vehículos a baja velocidad. Estábamos detenidos en una bahía lateral de una caseta de la zona del municipio Río Frío de Juárez, esto en el Estado de México. Descendí de la camioneta para estirar las piernas y esperar a que mi familia regresara para ir al sanitario. Ahí estaban, no muy lejos de donde me encontraba, salieron de una tienda. Ya saben, de estas que se encuentran en las gasolineras. Se habían surtido de golosinas, bebidas y demás cosas. Mi esposo me sonreía de lejos, mientras que mi hijo solo me miraba a los ojos. Cuando estaban a unos metros de llegar, mi cachorro extendió sus manos al frente como queriendo agarrar algo mientras hacía un sonido gutural. Le hacía, como si quisiera asustarme, pero no existía motivo para que lo hiciera. ¿Me explico? ¿Habrá querido decirme algo? Para ese momento aún no relacionaba nada de lo que estaba pasando. Aún no tenía idea de lo que sucedía.
Más bien, nunca la tuve. Jamás estuve segura de lo que pasó. Pero bueno, abracé a mi hijo y lo llené de besos. Le comenté a mi esposo que había tenido sueños raros y le mencioné la macabra imagen del niño. Lo extraño que resultaba el haber soñado con él 2 veces seguidas. Me miró y dijo que él estaba ahí, que él nos protegía de todo. Se rió y cambió la plática como si nada. Ese hecho hizo que me tranquilizara, quizá porque no me siguió la corriente. Pero aquí va el final de esta historia. Íbamos circulando de nuevo. Ahora, después de todos estos sueños, he de confesarles que ya no tenía ganas de volver a dormir. Me inquietaba mucho lo que estaba pasando y el por qué soñaba con mi hijo y ese otro niño. 2 veces seguidas, ¿qué tan probable podía ser esto? Mi hijo se había dormido de nuevo, y es que, como te digo, ya era de noche. Estábamos próximos a llegar al estado de Puebla, cuando de momento un ruido comenzó a escucharse debajo de la camioneta, justo del lado donde se encontraba la llanta que estaba fallando. Una especie de chicotazos se escuchaban. Efectivamente, era la llanta. Se estaba comenzando a deshacer. Mi esposo venía a buena velocidad. No manejaba rápido porque íbamos todos. Esto permitió que se orillara sin problemas. Estábamos cerca de un paraje conocido como el Pipirín. Si no conoces, te comento que es un lugar donde te puedes detener a comer. Hay distintos restaurantes y servicios a pie de carretera de la México-Puebla. Bueno, estábamos debajo del carro. Mi esposo había bajado la llanta de refacción y se encontraba ajustando el gato para comenzar a cambiar la llanta, en lo que yo ponía las señales de advertencia. Tú sabes, el clásico triángulo reflector. Escuché a mi hijo llamarme. Mami, ven por favor, decía. Cuando abrí la puerta, volvió a hacer aquel sonido. Tenía una manzana en la mano y me pedía bajar. Se notaba inquieto. Supuse que el viaje ya lo tenía algo desesperado. Lo tomé de la mano y nos pusimos a caminar ahí en un área cercana. En un momento, él comenzó a jalarme, como queriéndome llevar a algún lado. Vamos, mami, aquí está el niño, decía con sus palabras de bebito. Cuando escuché esto, frené de golpe y le pregunté qué había dicho. Solo se reía y me dijo que tenía hambre. Seguido esto, dejó la manzana en el piso y me pidió que lo cargara. Se acomodó en mi hombro y poco a poco se fue durmiendo. Estaba muda, atónita. Regresamos a la camioneta y prácticamente todo estaba listo. Acosté a mi hijo y nos dispusimos a continuar el viaje. Antes de partir, volteé hacia el punto donde se encontraba la manzana. Te lo juro, ángel oscuro, ahí se encontraba aquel niño, con la manzana en una mano y con la otra se despedía. Pero había algo más, algo de lo que no me percaté momentos antes, y es que, donde se encontraba aquella aparición, justo a unos metros se encontraba una cruz, de esas que ponen en memoria de algún fallecido, en memoria de algún accidente. Junto a esta cruz había una vela incandescente. Jamás volví a soñar con ese niño. Debo hacerles mención que cuando llegamos a Campeche, en una de las fiestas patronales de mi comunidad, pedí por aquel niño que nos siguió un buen tramo de la carretera. Esta es mi historia. Espero puedas publicarla. Me llamo Araceli C. Saludos a Michoacán, Campeche y a nuestro hermoso estado vecino Yucatán. Bendiciones, Aquelarre. ¿Qué tal, ángel oscuro? Me gustan mucho tus relatos. Te sigo casi desde que comenzaste. Mi nombre es Violeta y como tú, soy del hermoso estado de Yucatán. Espero y puedas contar mis 2 relatos. Si me das oportunidad, después te envío otras historias que me pasaron. Saludos a todo el hermoso Aquelarre. Se puede decir que desde muy pequeña tengo recuerdos de haber visto gente en situaciones extrañas. Recuerdos de visiones, sí, de ver gente en donde no debería de haber. Recuerdos a destiempo de muchas personas, o sea, haber visto y hablado con familiares y conocidos que ya no estaban entre nosotros.
En su momento, por la edad, no comprendía muchas cosas. Cabe recalcar que la mayoría de estos sucesos fueron antes de entrar en la adolescencia. Una situación que tengo muy presente en mi cabeza fue cuando vivíamos en Cancún. En ese entonces tenía unos 8 años. Mi familia y yo vivíamos en un departamento de interés social. Este se encontraba situado en el segundo piso del complejo habitacional. Si conoces Cancún, Quintana Roo, sabes de qué tipo de apartamentos te hablo. En este predio se aparecía un niño de alrededor de 5 años. No había un horario en específico para que él se apareciera. En cualquier momento del día podía vérsele correr. Siempre seguía una misma ruta. Salía corriendo de mi recámara hasta llegar a la cocina. Ahí se perdía de la vista de todos. Ahí desaparecía. Siempre lo veía de espaldas. Corría y cuando me daba cuenta de que se encontraba ahí, era porque ya me llevaba ventaja y no alcanzaba a verle el rostro. Hasta que un día se me ocurrió seguirlo. Solo recuerdo que por mi cabeza pasó la seguridad de que no me haría daño. Ya se nos había hecho costumbre en casa verlo pasar. De hecho, mis padres le decían Panchito, en son de un extraño y mórbido cariño o costumbre, por así llamarlo. Esa tarde ya casi oscurecía, cuando lo vi pasar. Mi mamá se encontraba en el baño y yo estaba sola en mi cuarto. Recuerdo haberme levantado y correr tras de él. Al llegar a la cocina, algo pasó. Hubo un detalle distinto en esta ocasión. Algo que se quedó grabado en mi recuerdo. Él no desapareció como era su costumbre. Solo esperó a que yo estuviera cerca de él para voltear a verme. Ahí estaba de pie frente a mí. Al tenerlo cerca pude observar detalles de su apariencia que antes jamás había podido notar. El color de su piel era blanca con manchas grisáceas, pero lo impactante era su rostro. Se encontraba totalmente desfigurado. Se le notaban los dientes expuestos y la frente extrañamente rota. Pegué un grito horrible. No recuerdo cuánto tiempo estuve gritando. Solo cerré los ojos y recuerdo que mi madre apareció para abrazarme y preguntar qué había sucedido. Cuando estuve más calmada, le relaté lo que había visto. Ella no dudó de mí y me creyó. Poco a poco los días pasaron y eso quedó en el olvido, o al menos eso creía. Una de mis tías llegó de visita a aquel departamento y mientras me encontraba en la sala viendo la televisión, ellas platicaban de algo que no debía de haber escuchado. Y es que mi madre le contó lo que había sucedido conmigo días atrás. El detalle fue cuando le mencionó a mi tía que se dedicó a investigar lo que había pasado en ese edificio años atrás. Ya saben, para saber si alguna desgracia sucedió en el departamento o el porqué de mi encuentro tan abrupto con el niño. Les recuerdo que ya estábamos acostumbrados a su presencia, pero nunca lo habíamos visto de la manera como se me presentó. Resulta que en el departamento de a un lado, en el mismo segundo piso, un niño se había asomado de más por la ventana y desgraciadamente perdió el equilibrio, precipitándose a la banqueta, destrozando su cabeza con el impacto. El menor solo tenía 4 años. También escuché que mi tía le recomendó una persona a mi mamá para que hiciera una limpia en la casa, o al menos le indicara qué hacer. No supe nada más, pero después de un tiempo se dejó de ver al niño en la casa. Te dejo otro relato, Ángel Obscuro. Espero te hayan gustado las historias que te envié. Cuando comencé mi relación con mi esposo, como todos los novios que inician su relación, no conocía su casa. Tiempo después, un día me dijo que fuéramos a comer, que su mamá le había sugerido invitarme y que él deseaba que yo conociera a su familia y su domicilio. Cuadramos el día y fuimos a su casa. No se me olvida, son los recuerdos de primera impresión y se quedan grabados por siempre. Además, claro está, del toque siniestro que grabó ese recuerdo en mi mente. Al llegar a su predio, su mamá nos recibió. Ella se encontraba en el área de enfrente. Ahí
Tenían su lavadora y algunas cubetas, ese tipo de accesorios. Mi esposo subió a su cuarto y me pidió de favor que esperara un momento abajo, que mientras conociera mejor a su mamá. Estuve en el exterior platicando con la señora unos 10 minutos. En esa plática me comentó que se dedicaba a coser ropa, o sea, a remendar, a costurar los desperfectos que llegue a tener alguna prenda de vestir. Fue un momento muy agradable. Me contó algunas cosas de su familia y me preguntó por la mía. Una plática muy amena y bonita. En un momento dado, escuché que mi pareja gritó mi nombre, para que yo subiera a verlo a su cuarto. Mi suegra escuchó esto y con una sonrisa me dijo que pasara a conocer la casa, que en 10 minutos la comida estaría lista. Le agradecí y entré al predio. Justo cuando iba a comenzar a subir las escaleras, vi a una chica sentada en la sala, muy bonita y con un vestido amarillo con flores. Esta chica, al ver que estaba por subir las escaleras, amablemente me saludó y dijo buenas tardes. De igual manera, le sonreí mientras le devolvía el saludo. Cuando llegué al cuarto de mi esposo, le dije que si ya habían visto a la muchacha que estaba sentada en la sala, que al parecer mi suegra tenía visita, o que quizá habían venido a buscar alguna prenda que le habían llevado para reparar. Mi esposo me dijo que no había nadie más en ese momento en casa, y menos una joven como le mencionaba. En ese mismo instante bajamos a ver y ya no había nadie. Me puse a observar a mi alrededor para tratar inútilmente de ubicarla, cuando en uno de los muros de aquella sala observé la fotografía de una boda. En ella estaba la joven con la que momentos antes crucé palabras. La muchacha de la que te hablo era la cuñada de mi esposo. Ella había fallecido dando a luz un año antes por esas fechas. Este relato quizás sea corto, pero te prometo que ha sido lo más increíble que me ha pasado. Quizá es más extraño porque es real, porque a mí me pasó. Casi nadie sabe esto. Me animé a contarlo por el respeto que se le da en tu canal a las vivencias que se envían. Abrazos desde Querétaro. Solo pon mi nombre, Arturo. Saludos, Ángel Oscuro. Vivíamos en ese entonces en casa de mi madre. Nos habíamos pasado con ella por los problemas de salud que atravesaba en ese entonces. Cada día estaba peor. Fueron unos días muy desgastantes para mí y para el resto de la familia que poco a poco vio cómo se iba apagando su ser. Sin embargo, agradezco fuertemente la oportunidad que me dio la vida de estar ahí para ella. Esto siempre lo agradeceré. Bueno, el caso es que una noche, cerca de las 11, pasó lo que tenía que pasar. Mi madre se fue rodeada de su familia, sus hijos y sus nietos. A la mañana siguiente que falleció, dejé a mis hijos con algunos de sus primos en casa de mi mamá. Salí con mis 2 hermanas a realizar todos los trámites correspondientes para el servicio funerario. No demoramos mucho, ya que todo tristemente estaba previsto para cuando pasara lo peor. Al llegar a casa de vuelta, nos topamos con que la mayoría de los niños estaban asustados. Algunos estaban hasta llorando. La mayor de 16 años no entendía qué pasaba. Solo decía que de momento se habían puesto a gritar que la imagen de su abuela se había asomado por un espejo que se encontraba en la sala. Este espejo era de esos antiguos, de esos pesados con ese llamado cristal de roca. Era de cuerpo completo, una auténtica belleza que mi madre tenía dispuesto en una pared de aquella pieza de la casa. Josué, uno de mis sobrinos de 13 años, decía que la vio asomarse. Tenía puesto un vestido morado, mencionó entre dientes. Decía que salió de un lado, como si se deslizara de derecha a izquierda. Se quedó parada unos 5 segundos viéndolos a todos y sin decir nada, continuó deslizándose hacia su izquierda hasta perderse por completo de la visión de aquellos aterrados niños. ¿Será que alguno quiso jugar una mala broma y sugestionó a los demás? ¿Alguien habrá visto mal y propagó aquella histeria entre todos? No lo sé.
No quise de ninguna manera reprender y alterar más a los ya de por sí nerviosos testigos de aquella tenebrosa visión. Los tranquilizamos y les dijimos que no era necesario que nadie fuera a despedir a su abuela. No necesitábamos que fueran al funeral. Entendíamos que todo fue muy duro para ellos. Nadie nos contradijo. Todos aceptaron quedarse en casa. Pensaba que estaban emocionalmente muy devastados. Ellos querían mucho a su abuela. No podían estar jugando así de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasaba? En menos de 30 minutos, mis hermanas y yo estábamos listos. Nos habían avisado que ya había mucha gente en el complejo funerario esperando nuestra llegada, por lo que decidimos apurarnos. Ya se imaginarán, toda la familia estaba reunida. Primos, tíos, nietos, familiares que tenía mucho sin ver. Ustedes saben, desgraciadamente ese tipo de tragedias reúne a toda la familia. Es extraño cómo la muerte nos junta para despedir y honrar la memoria, en vez de valorarla y honrarla en vida. El chiste es que después de muchos saludos, abrazos y condolencias, por fin estaba frente a aquel féretro abierto, rodeado de enormes coronas y arreglos florales que emanaban un olor muy hermoso. Sin duda, eso le hubiera encantado a mi madre, pensé. Me asomé a verla para ver cómo había quedado. Ahí estaba, hermosa, con esa cara pintada que le daba vida a su rostro. Se veía tranquila, se veía en paz. Una punzada recorrió todo mi cuerpo cuando me di cuenta de la vestimenta de mi madre. Las palabras de mi sobrino llegaron de golpe a mi cabeza. Tenía puesto un vestido de color morado. Una de mis tías fue la encargada de su vestimenta para el funeral. Según ella, en vida le encantaba ese atuendo. La verdad, yo no tenía cabeza para organizar ese tipo de cosas. Por eso lo dejé en manos de mis tíos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pudo ser? ¿En verdad habían visto a mi mamá en ese espejo? Les recordé a mis hermanas ese dato. Por supuesto que se asombraron, se asustaron. Fue una sensación extraña, no de miedo, de duda. No estaba en paz. ¿Qué quería decirnos? ¿Se estaba despidiendo? Entre los tres decidimos no decir nada de eso a los chicos en casa, ya que de enterarse, prácticamente pensarían que la vieron en verdad en ese espejo. ¿O así fue? No lo sé. Para terminar, déjame decirte que justo el día que mi mamá cumplió un mes de fallecida, hubo un extraño evento. Ya iba a anochecer. Nos encontrábamos en el cuarto viendo la televisión después de haber ido al panteón para arreglar la tumba en cuestión. Ya saben, esa costumbre de los rezos por los 30 días del fallecimiento de tu ser querido. Todo estaba bien cuando de momento se escuchó un crujido, como si un cristal se frotara con otro. Al buscar la fuente del sonido, nos percatamos que el espejo se encontraba cuarteado. Se había roto, sin que nadie lo tocara. Y no solo eso, adoptó una tonalidad grisácea, como si hubiera sido ahumado. En verdad fue muy extraño. En ese mismo momento, el espejo se sacó a la calle y sin más, a la mañana siguiente ya no estaba. La verdad, siempre tuve la duda del por qué pasó lo que pasó. Nunca más volvió a suceder nada en relación a mi mamá o a alguna otra cosa paranormal. Sin embargo, pienso mucho en ella, en mi madre, en si pudo descansar o si solo se despidió de nosotros muy a su manera. Este es mi relato. Saludos a Yucatán. Y bien amigos, ¿qué les parecieron las historias del día de hoy? Recuerden que recibimos todos sus relatos. Muchas gracias a todos aquellos nuevos suscriptores que nos hacen el favor de seguirnos, reaccionar, comentar o estar presente viendo nuestro contenido. Te invito a participar en los comentarios. Cuéntame qué opinas, qué piensas de todas estas circunstancias que nos cuentan. Es increíble cuántas cosas pasan, cuántas historias aguardan a ser contadas. La energía sigue después de esta vida, o al menos muchas cosas prueban que esto es cierto. Familiares despidiéndose fue lo común en 2 de estos 3 relatos.
¿Ya nos sigues? Búscanos en YouTube y en TikTok. También estamos en Facebook. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Sería muy grato verte saludar en esos espacios. Estimados elementos de este aquelarre, estén pendientes, se vienen unos detalles para ustedes. Estamos cuadrando todo para agradecerles su apoyo. Detallitos con amor, por así decirlo. Soy tu amigo el Ángel Oscuro. Ven, acompáñame. Vamos a escuchar los relatos. Imaginemos cada historia. Relájate. Deja un momento las presiones del trabajo y del hogar. Disfrutemos juntos. Porque cuando el sol se va, comienzan los llamados de la noche. Hagamos cosas buenas por los demás y que nos vaya bonito parejo. Bendiciones a distancia, amigos.